Desde que su mujer, la alemana Herminia Kessler, lo abandonó, según unos, o desde que se dejaron, según otros, el médico Indalecio Rolón Palacios viajaba poco a Asunción, iba lo menos posible. Le amargaba y deprimía encontrarse con otros médicos inferiores a él intelectualmente, que progresaban en su carrera disponiendo de casa, automóvil y otras ventajas económicas, mientras que él, que había estado 5 años estudiando medicina y filosofía en universidades alemanas y suizas y leía a Nietzsche y Heidegger en su propio idioma, vegetaba en un ínfimo puesto burocrático en Aragua. Es por eso, porque lees a Jasper y Mann en su propia lengua, que estás olvidado y hundido en Aragua, le dijo una vez un colega con quien se quejó de su postergación. Aquí tenés que hablar bien guaraní, ser un lopista fanático y un servil con el dictador de turno para que se acuerden de vos. Cuando se hablaba delante del cura Esquivel de la aparente injusticia que se cometía con Indalecio, aquel le echaba toda la culpa al propio Indalecio, recordando que cuando llegó de Europa en 1941 lo nombraron director del Manicomio Nacional, donde lo dejaron cesante por violarse a una enferma de 14 años. El cura aseguraba que el hecho lo conocía por boca de la propia Herminia. Florino, en cambio, tenía otra versión sobre la cesantía de Indalecio como director del manicomio. Habían contado que el coronel Evaristo Alarcón, jefe de la división de caballería de Campo Grande, exigió al gobierno que sacasen del cargo a Indalecio y que en su lugar nombrasen a un sobrino suyo, médico recién recibido. Parece que al principio hubo alguna resistencia por parte de 2 o 3 personajes del gobierno, que se negaron a satisfacer la demanda del coronel Alarcón. Entonces, éste amenazó con retirar el apoyo de la división que contaba al gobierno, a la vez que acusaba a éste de sostener y amparar a un antilopista como el doctor Indalecio Rolón Palacios, cuyos ascendientes estaban emparentados con individuos que conspiraron contra el mariscal López, que en su hora fueron la quinta esencia de la antipatria. Otro hecho en la vida de Indalecio, que tampoco se conocía con exactitud, era por qué su mujer Herminia se había separado de él. Mientras estuvo en Aragua, que fueron alrededor de 2 años, daba la impresión que se llevaba bien con su marido. A menudo Herminia viajaba a Asunción para visitar a su hija Elga, a la que tenía interna en el colegio de María Auxiliadora. En Aragua, Herminia vivía hasta cierto punto aislada. Se daba poco con las azuceñas, con excepción de Adelina Huertas, y casi nada con las aragüeñas. No cayó en gracia en el pueblo. El padre Esquivel, uno de los pocos que la defendía, explicando su naturaleza reservada y su aislamiento por su torpeza para expresarse en castellano. Tuvo un caballo durante algún tiempo, con el que solía galopear sola por los alrededores del pueblo. Al poco de llegar, se murmuró que lo engañaba Indalecio, tanto que doña Amelia comentaba punzante: lo que es para encontrar amante, habla en castellano perfecto. Sin embargo, nadie hubiese podido dar un nombre. Se susurraba que uno de sus amantes fue Solano Aguirre y que le sacaba dinero. Indalecio era aficionado a la caza, pero cuando Herminia lo dejó, su afición pareció quintuplicarse. Se la pasaba gran parte de la semana cazando y sus ausencias duraban hasta 3 días. Cruzaba el lago Ipacaray hasta Ciervo Cuá o se largaba al río Salado en el bote de Faustino, que lo acompañaba en sus correrías. Si yo no hubiese sido médico, solía decir Indalecio,
hubiera vivido como Faustino, con un bote y un fusil bajo el brazo. En una oportunidad le confesó a Casimiro Huertas que para él el ideal de hombre de vida era la de Ernest Hemingway. ¿Y quién es Hemingway?, le preguntó Casimiro. Es un hombre culto que tiene el alma de Faustino, le respondió Indalecio. En su primer año de Araguá, Indalecio leía mucha psicología y filosofía. Opinaba que no se podía ser un buen médico psicólogo si no se conoce filosofía. Por esa época aún compraba libros nuevos en alemán, pero luego, por falta de medios, empezó a repasar sus viejos libros. Después de la partida de Herminia, dejó de leer. La mayor parte del tiempo se la pasaba conversando en guaraní con sus amigos aragüeños, cuando no andaba de caza o haciéndoles el amor a las campesinitas impúlveres. Un día que entre Indalecio y Florino Villalba se pusieron a hablar del amor a las campesinitas, a las que el Florino también era afecto. Aquel justificó esa su inclinación diciendo que todo hombre tiene alguna anormalidad o morbosidad. Unos las dominan, otros las ocultan a medias, y muchos se dejan llevar por esas fuerzas subconscientes. Él no podía contener esa atracción irresistible que se apoderaba de su mente ante las mujeres impúlveres. Era más fuerte que todo racionamiento y que todo buen propósito. Pensaba que para satisfacer esa pasión el Paraguay era un país ideal. Con razón que los conquistadores españoles lo llamaron el paraíso de Moama. A los 14 años, o menos aún, las campesinas se entregaban naturalmente al amor, sin esos falsos prejuicios y equívocas reglas morales y jurídicas, tras las cuales en otros países que se consideraban civilizados, se escondían repugnantes desviaciones y perversiones sexuales. Esa misma mañana, poco después de marcharse el padre Esquivel, llegó Avelino Fuentes a casa de Indalecio. Encontró a éste desayunando un gran plato frío de arroz con leche. Estaba rodeado de 3 de las hijas de Crisóstomo, María Rosa, María Candelaria y María Evangelista, y 3 amiguitas de estas. Les leía en voz alta los viajes de Wilber. A ratos se interrumpía para comer su arroz con leche o explicarles en guaraní las partes que las oyentes no entendían bien. Las 6 muchachitas escuchaban el relato muy interesadas. ¿Te has dedicado a maestro de escuela?, le gritó Avelino desde la entrada. Adelante. Ya me avisó el padre Esquivel de tu llegada, dijo Indalecio. Váyanse, agregó dirigiéndose a las chicas. Todas las mañanas le leo distintos relatos maravillosos a las hijas de mi cocinera y a otras pendejas de la vecindad. Estoy haciendo un estudio psicológico del efecto que los relatos maravillosos y fanáticos producen en el espíritu y la mente de las campesinitas. Un trabajo muy serio y original. Después publicaré las conclusiones que saqué. Más tarde, Avelino se enteró, por unos amigos, que en el pueblo corría el chisme de que Indalecio se rodeaba de chicas de corta edad con el pretexto de esos estudios psicológicos y que su verdadero propósito era tenerlas cerca para entrar en confianza con ellas. Albino le refirió a Indalecio que quería vender su parte de la casa de Areguá y también en otra de Asunción, pues estaba harto de ese pleito largo y enredado que no terminaba nunca. Fui a verlo a Solano Aguirre, por indicación de un amigo. Se sacó los mocasines, estiró las piernas y encendió un cigarrillo. Me sudan los pies con el calor, dijo, mirándose los pies descalzos, y continuó. Fracasé, Aguirre. Me ofreció un precio irrisorio. Al ver que Albino se enjugaba la frente sudorosa con una manga de la camisa, Indalecio le preguntó si quería beber algo fresco. Una limonada no me vendría mal,
¿Tenés heladera? Sí, una Cervel, a querosén. Es una marca norteamericana muy buena. Ahora, aquí en Areguá, vivimos con todo el confort. No es como en el tiempo en que vos venías a verme con tu familia. De eso hace muchos años, comentó Albino, y sus ojos miraron un momento a lo lejos. Con Aguirre estuvimos hablando de esa época. Me recordó que él, cuando chico, transportaba las barras de hielo desde la estación, unas barras que venían de Asunción metidas entre acerrín, y unas cajas de madera para los Huerta, los Villalba, para nosotros y algunos más que ya no recuerdo. Y tras un breve silencio exclamó: ¿Pero viste ese brillante que Aguirre tiene en el dedo? Te echa para atrás. Era de Ronaldo Cáceres. Se lo compró a su viuda, doña Rosario, que vive aquí en Areguá con su hermana Elvira. Ahora ya no es Solano, sino don Solano. Un caraí guá, dijo Indalecio a tiempo que se levantaba para llamar a uno de los hijos de Crisóstoma. Una de sus hijas estudia secretario e inglés en Asunción, y creo que tiene un hijo que está en la facultad de Derecho. Demetrio, gritó asomándose a la balaustrada de la galería, hacele una monada con hielo a Albino. El cura me dijo que don Solano es colorado franquista, colorado y guión, y además se llama Solano como el mariscal López. El sueño de todo colorado llamarse Solano. Ahí está Casimiro, Casimiro Huertas, exclamó Indalecio, señalando hacia un costado de la casa. ¿Lo conoces? Claro que lo conozco. Hace años que no lo veo. Pero él no me conoce a mí. Hay muchas diferencias de edad entre nosotros, dijo Albino. Yo tendría 11 años. Estaba sentado con mi padre en la galería del frente de esta misma casa. En eso, un elegante jinete detuvo su alazán frente a la casa. Era Casimiro Huertas. Su caballo era brioso y de raza. Casimiro parecía recortado de un figurín. Nunca había visto a nadie tan bien puesto. Finas botas inglesas, pantalones de montar de un blanco impoluto, camisa de seda. Se puso a conversar con mi padre de política. Yo pensaba que si me acercaba a esas botas espejantes, me iba a ver reflejado en ellas. Hasta hoy recuerdo los espolines. No eran de metal blanco, sino dorado. Yo me senté en el suelo y lo estuve escuchando. Debió pasar por el año 22, porque a cada momento hablaban de las tropas leales y de los coroneles Chirite y Mendoza. Vení, Cachiro, le dijo Indalecio a Casimiro, invitándolo a acercarse. Este, al ver una persona desconocida en la galería, se había detenido indeciso ante la insistencia de Indalecio en que, en trance, avanzó unos pasos. Su aspecto era desconcertante. Albino quedó impresionado. Llevaba puesto un sombrero sucio y gastado en los bordes, unos pantalones arrugados de color caqui y una camisa vieja, con los faldones fuera del pantalón. Tenía en la mano un costoso bastón y calzaba unas hojotas como las que usan los indios del altiplano boliviano. Si Indalecio no me dice que este es el doctor Casimiro Huertas, no le creo. Este viejo parece un pordiosero. No queda nada de ese doctor Huertas que escuché una tarde en una conferencia que dio en el Union Club, a su vuelta de Francia, donde estuvo con un cargo diplomático, aunque era un placer escucharlo. Su palabra era sonora y factil. Este es otro hombre. Aquel Casimiro Huertas ha desaparecido, ha muerto hace muchos años. Casimiro se acercó, pero se quedó de pie. Quería dar la impresión de que estaba de paso. Parecía intimidado.
semejaba un pájaro asustado, pronto a levantar el vuelo. Observaba a Albino con un rápido pestañeo nervioso, el que a su vez, atónito y curioso, lo examinaba de arriba a abajo, sin disimulo. Buscaba algún rasgo del Casimiro Huertas de antes, de ese hombre que tenía delante con las uñas de los pies negras y deformes asomado por las hojotas. Tal vez este costoso bastón sea el único indicio que queda de aquel otro Huertas que conocí, brillante y culto. Te voy a presentar a Albino Fuentes, el hijo de don Mateo, le dijo Indalecio a Casimiro, señalando a su amigo. Albino se levantó y le tendió la mano. Casimiro alargó la suya, pero apenas tocó los dedos de Albino, como si éste tuviera alguna enfermedad contagiosa. Se quitó el sombrero de pirí y apareció una cabeza semicalva con un redondel de pelos de un rubio sucio, como si el sol se los hubiera desteñido. Albino Fuentes, repitió Casimiro, yo fui muy amigo de tu padre, de don Mateo. Miraba profundamente a Albino en tanto hablaba. En esta casa nos reuníamos a menudo en el verano. Preparaba unos cócteles de caña que eran los mejores del Paraguay. En la revolución del 2 de julio actuamos juntos, aunque tu padre me llevaba como 10 años. Era ya un político fogueado, mientras que yo recién empezaba. Andaba por los 25 años. El grupo nuestro fue el que tomó la artillería. Nuestra pieza estaba en la plaza de armas y coñoábamos el cuartel de policía. Fueron 3 días tremendos, en que corrió mucha sangre. Sin embargo, pronto me di cuenta que me había equivocado al seguir al coronel Jara y me aparté de él. Era un militar cínico, tarambana y pija dura. En cambio, tu padre le fue siempre fiel, lo admiraba. A quien traté mucho fue a tu madre, a Elsa Delgado, a la que llamábamos cariñosamente Elsita, una de las mujeres más hermosas y elegantes de Asunción. Me enteré de su muerte por los diarios. Todos nos vamos muriendo, dentro de poco no quedará nadie de aquella época. Murió 4 años después de mi padre, dijo Albino. Pero esa limonada que no viene, exclamó Indalecio, irritado levantándose. Sentate, le dijo a Casimiro, ofreciéndole un sillón de mimbre. Aquel colgó su sombrero de hamaquero y se sentó sin abandonar su bastón. ¿Vos vas a tomar whisky con cerveza como siempre? ¿Tu bebida favorita? ¿Qué te parece la mezcla? Añadió dirigiéndose al vino. Al principio, Casimiro se había sentado con timidez y medio cohibido al borde del sillón, y poco a poco fue desplazándose en él hasta apoyarse en el respaldo. Toda su inquietud y nerviosidad se la transmitía a las manos, y de éstas al bastón, que le removía continuamente entre ellas. Al notar que Albino no le sacaba los ojos al bastón, haciendo un esfuerzo, tartamudeó. Este bastón mi padre lo trajo de Londres, y alzó el bastón echándole una mirada cariñosa. Caña legítima de India, estas iniciales de oro entrelazadas con las de su nombre, L.M.H., Leonardo Manuel Huertas. Su manía eran los bastones, igual que Ronaldo Cáceres, el marido de Rosa. Arredondo. Ambos rivalizaban por tener los bastones más costosos y elegantes. Con este, y adelantó el bastón hacia el vino, mi padre le rompió la cabeza en plena calle. Alma a Leojobildo Balmaceda, porque escribió en el diario La Ley un artículo injurioso contra él. Fue un bastonazo histórico, trajo cola. Mi padre ha dejado muchas cartas y recortes de diarios de la época del coronel Jara. Tal vez pudieran interesarle a usted, que es historiador. A mí no me sirve de nada. Mi padre era muy político, era su pasión. Todos los paraguayos somos políticos, le replicó Casimiro. Aquí no hay otra cosa que hacer.
Aquí se fracasa o se triunfa políticamente. No hay otro éxito. También algunos se entretienen con la historia patria, pero hay pocos historiadores de verdad. La mayoría son aficionados que escriben una historia pro doma sua. Pero hace tiempo que dejé todo eso. Me he aislado. Ahora me preocupa la muerte con mayúscula, no la muerte con minúscula, que es muy distinta. En este momento llegó Indalecio seguido de Demetrio, trayendo a ambos las bebidas y los vasos. Indalecio oyó las últimas palabras de Casimiro y viendo la cara de sorpresa de Albino, le hizo una señal muy significativa, poniéndose un dedo índice en la sien. Albino bajó y subió silenciosamente la cabeza varias veces con un signo de entendimiento. Indalecio, me compra ofreciéndome mi bebida favorita, exclamó Casimiro, gozando al ver la lata de cerveza húmeda aún del frío de la heladera. Soy como un chico, me entusiasmo con las pequeñas cosas y los placeres simples. Qué país feliz este. Andamos pata al suelo y la gente apenas come, pero bebemos cerveza alemana y whisky inglés. Albino tomó un vaso de limonada de las manos de Indalecio y comenzó a beber a pequeños sorbos, con la mirada puesta sobre Casimiro. Esas sandalias son las que usan los indios bolivianos. Aquí se empezaron a usar desde la guerra con Bolivia. La introdujeron los prisioneros bolivianos. Bolivia, piedras negras, un paisaje mineralizado, desolación y tristeza, callejuelas estrechas de piedras, los cholos y las cholas sentados en la vereda. Qué gusto más raro mezclar cerveza con whisky. Tiene los dientes picados y negros de sarro. Le cuesta mirar de frente, sus ojos giran continuamente en todas direcciones. Se sonríe por cortesía, sin ganas. No sé cómo puede beber esa repugnante mezcla de whisky y cerveza. Con los primeros tragos, sus facciones pierden su dureza, algunas estructuras desaparecen, la cara se le anima, se le aviva y se le vuelve menos rígida. Después que hubo terminado de beber su limonada, Indalecio le ofreció al vino whisky. Albino hizo una mueca de repugnancia. Aún me dura la resaca de anoche, dijo. Estuvimos jugando hasta el amanecer en el Centenario. En eso saliste a Mateo, comenzó Casimiro. Una vez estuve jugando 3 días seguidos al póker. Yo creo que esa vez perdió todos los animales de su estancia. Se dijo entonces que quien lo salvó de la ruina fue su amigo el coronel Jara. Indalecio escuchaba callado, observando a Albino, el que a su vez estaba pendiente de los labios de Casimiro. Conocía a Albino, la historia de los amores de su madre, Elcita Delgado, con el coronel Jara, y que según las malas lenguas, él era el fruto de esos amoríos. Casimiro debe conocer ese cuento. Algunos referían que cuando se hablaba de las muertes del coronel Jara delante de Elcita, ésta no podía contener las lágrimas. Todos los paraguayos cuando van al gobierno se vuelven pijas duras, respondió Albino riendo. Aprovechan la situación. Yo también si mandase sería mujeriego, porque ¿a quién uno hace daño con eso? Casimiro quedó como ausente, su mirada tenía una expresión lejana. Indalecio notó que su pensamiento estaba en otra parte. Ha estado en el cementerio otra vez. Su paseo habitual se ve por la palidez de la cara. Cada vez que viene del cementerio tiene esas facciones desencajadas. Ha estado locuaz con Albino para distraerse, o tal vez para no pasar por descortés. Vive con la angustia de que la muerte lo acecha. En el comedor de su casa, sin embargo, tiene una fotografía donde está junto a su cañón humeante y con una leyenda que dice «Recuerdo de la Revolución de 1808». Se puede estar en un momento de la vida peleando junto a un cañón y años después temblando de miedo ante un solo pensamiento de morir.
Casimiro se sobresaltó como si lo trajesen de golpe la realidad, al oír la voz de Albino, que le preguntaba si hacía mucho que vivía en Areguá. Desde 1938, respondió. Estaba sentado otra vez en el borde del sillón. Había cruzado los pies, escondiéndolos debajo de su asiento, como si tuviera vergüenza de mostrarlos. Se removía inquieto, respiró con fuerza como si le faltase aire, y luego repitió. Desde 1938, pero yo no soy como Florino Villalba, un mistificador que dice que vive en Areguá contra su voluntad por estar confinado políticamente. Yo me vine aquí porque mis pocas rentas no me permitían seguir viviendo en Asunción. Estoy con mi madre y mi hermana Adelina, doña Amelia, la viuda de Villalba. Quiere hacerle creer a la gente que vive en Areguá a causa de su salud quebrantada. Que se deje de joder. Y Casimiro se cayó de golpe, como si alguien le hubiera tapado la boca con un pañuelo. Su rostro, consumido y pálido, volvió a tomar ese aire de ausencia que había tenido ratos antes. Desde el fondo del patio llegaban las voces y las risas de los hijos de Cristosoma en sus juegos. ¿A qué no sabes que Casimiro no va a Asunción desde hace 2 años? Le preguntó Indalecio a Albino. Casimiro volvió de su distracción. Una vaga sonrisa triste e irónica se dibujó en su boca. Se alzó de hombros. Yo sé que Indalecio me pica para que hable sobre mis ideales. Yo no tengo vergüenza en expresarlas. Yo creo que la muerte con mayúsculas se enuncia con anticipado a algunas personas, pero solo unas pocas de esas tienen la sensibilidad para representarlas. Y luego, vacilando como si buscasen las palabras más apropiadas, creo que si vos sos prudente y estás sobre aviso podés evitarla, o mejor dicho, prolongar, el instante que inevitablemente llegará. Albino, que jamás pensaba en la muerte como si fuera algo inexistente, lo escuchaba como un maniático al borde de la locura. Por momentos le parecía que hablaba en broma. Casimiro continuó. Yo he tenido 2 avisos de que la muerte me espera en Asunción en forma violenta, y entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo calladito en Areguá y bajo la voz? Hago el menor ruido posible, me muevo poco, no me alejo mucho de casa, estoy atento y sobre todo no voy a Asunción. Albino volvió la cabeza hacia Indalecio, como preguntándole qué actitud debía tomar ante lo que estaba oyendo. Vio que Indalecio observaba y estudiaba a Casimiro con ojos de profesional. A vos, Albino, te parecerá que lo que digo es una locura, pero no estoy loco, soy un tipo muy equilibrado y sensato. Indalecio puede dar fe, es mi médico de cabecera. Yo doy fe que sos un hombre razonable y equilibrado, pero es innegable que sufres de angustia y ansiedad, le respondió Indalecio muy serio, como si le hablase a un paciente. Esos casos que te sucedieron en Asunción y que llamas señales premonitoras de tu muerte violenta, creo que son puras coincidencias. Ante la insistencia de Indalecio y para que Albino juzgase y diera su opinión, Casimiro se puso a contarles los 2 casos que él interpretaba como prenuncio de que una muerte violenta lo guardaba en Asunción. La primera advertencia la tuvo cuando se salvó milagrosamente de morir asesinado por un ladrón que entró a robar en la pensión donde dormía en uno de sus viajes a Asunción. El ladrón robó y desgolló a un pensionista de la pieza de al lado con quien él había conversado la noche anterior al asesinato. El robado y desgollado debí ser yo, exclamó Casimiro con la voz ahogada por la emoción. El otro episodio fue más terrible aún y su anuncio más claro. Estaba parado en la esquina de Alberdi y Estrella observando a un hombre cuyo extraño bigote le llamó la atención. Era un bigote muy raro. Después cruzó la calle y al llegar a la esquina de enfrente se volvió a mirar. ¿Por qué miró hacia atrás? Fue un movimiento imprevisto.
El desconocido del bigote se había movido unos pasos y ocupaba el mismo sitio en que había estado él segundos antes. En ese mismo instante, un automóvil hizo una brusca maniobra, se subió a la vereda y aplastó a aquel hombre. Esa muerte me estaba destinada, era para mí, dijo Casimiro, y las manos le temblaron sobre el bastón. Mientras viva recordaré la cara de ese mi salvador. Las arrugas de su rostro se acentuaron más con una expresión de ansiedad. Esa cara se me ha grabado con una nitidez terrorífica. La recuerdo mejor que la de mi padre. Todas las noches, antes de dormir, se me presenta en la mente, turnándose con la de la tía Gervasia. Indalecio le clavó la mirada. Herminia, cuando estaba aquí, solía pasarse las horas charlando con Casimiro. Me decía que él no era interesante, sino sus problemas. Para ella, en sí, los hombres no eran interesantes, sino sus problemas. Este Casimiro es como una novela psicológica, con un solo personaje, solía comentar. Bueno, aquí usted, don Casimiro, puede hacer una vida tranquila, dijo Albino. Y después, dirigiéndose a Indalecio, preguntó, ¿se juega? Yo puedo soportar la vida en un pueblo siempre que se juegue. Se juega a las cartas y al billar, contestó Indalecio. Yo juego solo 3 veces por semana. Los sábados nadie me quita mi partida de póker. Otros días salgo a cazar. Desde que Herminia se fue, estos son mis compañeros. Y señaló con la mano a 2 perros que estaban tirados en el suelo, lejos de allí. Uno de los animales sintió que se hablaba de él y se acercó moviendo la cola. Trata de juguetear con Indalecio, pasándole el hocico por las piernas. Cuando aquel se levantó, lo siguió. Indalecio volvió con otra lata de cerveza y la sirvió a Casimiro. Yo sé que te gusta, es que esa tu cerveza enfría bien. Estas cervezas son formidables, dijo Casimiro. Mi hermano, Zacarías, está en Buenos Aires, en muy buena posición. Me prometió regalarme una. ¿Vos no lo conocés a mi hermano Zacarías? Le preguntó Albino, y pareció sorprenderse cuando éste hizo un movimiento negativo con la cabeza. Pero si todo el mundo en Asunción lo conoce, se ha vinculado con la mejor sociedad porteña. Se fue cuando la Revolución del 22. Es presidente del Centro Cultural Guaraní Argentino. Albino quiso saber en qué trabajaba el hermano de Casimiro. Este titubeó antes de contestarle. La pregunta lo ponía en un aprieto. Las pocas cartas que recibía de su hermano, 1 o 2 por año, traían, en letras de imprenta, algunos nombres de una empresa Medellín, otras el de una agencia de viaje. Las menos venían con el membrete del Centro Cultural Guaraní Argentino. Pero con certeza no podía decir cuál era la ocupación de su hermano. Allá es fácil trabajar, hay miles de ocupaciones, opinó Albino, estirándose cuán largo era en su perezosa. Acá en Paraguay, en cambio, es difícil, hay solo 4 o 5 trabajos que podés emprender y para esos pocos hay miles de candidatos. Yo ahora tengo una oportunidad de trabajar bien y es por eso que quiero vender mi parte de la sucesión. Voy a entrar en el negocio de importación de whisky y el de cigarrillos americanos. Ese también es el trabajo de Sixto Méndez, el marido de Quiteria Villalba, dijo Indalecio. Dicen que está riquísimo. Albino insistió con un gesto. Agregó que lo conocía. En Asunción lo llaman Onassis. Luego guardó silencio. Indalecio y Casimiro también permanecían callados. Por la galería en sombra pasaba una brisa fresca. Más lejos, los rayos de un sol ardiente se deshacían entre el espeso follaje de los mangos. Aquí parece que se está tranquilo, dijo Albino, induido por la palidez del ambiente que lo rodeaba. En Asunción, en cambio, no se puede con los asaltos de los guiones. Esta mañana, antes de venirme, me enteré que anoche asaltaron la casa
de Plácido Amarilla. Se le llevaron preso a él y a un hijo, y abusaron de sus hijas Panchita y Teresita. ¡Qué barbaridad!, comentó Indalecio. Yo las conozco, deben tener sus años ya. Panchita andará por los 35. Es medio baja y culona, pero aquí tampoco vivimos tranquilos. Hace un rato nomás se fue muy preocupado el padre Esquivel, pues cree que han matado a un muchacho de apellido Molina. —¿Pero vos tenés Jazmín del Cabo aquí? —preguntó de golpe Casimiro, levantando la cara con una expresión de angustia. A menudo, en cualquier lugar, súbitamente, creía percibir el perfume de esa flor. Indalecio, que conocía ya esas alucinaciones de Casimiro, no se sorprendió de su pregunta. Desde unos minutos antes lo venía observando y vio que había levantado varias veces la cabeza y aspirado con fuerza el aire, como si se empeñase en oler algún perfume que flotase en el ambiente. Era su gesto habitual cuando creía sentir la fragancia del jazmín del Cabo. Para él era la flor de los muertos. Sobre el cadáver de su padre, él personalmente puso un gran ramo de esos jazmines, y años después, cuando falleció su tía, Gervasia, también esparció montones de esas flores sobre el ataúd. Adelina le había referido a Indalecio que un día, pasando junto a un rancho, Casimiro la detuvo del brazo diciéndole, todo emocionado, que dentro de ese rancho velaban a un muerto. Adelina no le creyó, al no ver ningún signo exterior de que allí velasen a alguien. Estoy seguro, le habían respondido su hermano, porque del rancho sale un fuerte olor a jazmín del Cabo. Resolvieron entrar al rancho. Sí, allí velaban a un muerto, pero no había un solo jazmín del Cabo. Casimiro se detuvo largo rato frente al cajón para terminar murmurando, Adelina, este campesino tiene un gran parecido con nuestro padre cuando estaba muerto. Es que todos los muertos se parecen. Cuando yo me muera, me pareceré a mi padre y este campesino. A mí también, cuando me entierren, me enterrarán con un restivo cajón como este, forrado de una tela negra. Ya otra vez con tus ideas, Capito, le respondió Indalecio. Vos vivís demasiado dentro de ti mismo. Tenéis que vivir para afuera, te lo dice tu médico de cabecera. Y volviéndose hacia Albino, agregó burlón, porque Casimiro, alias Cachiro, tiene su médico de cabecera como los grandes y ricos de esta tierra. Las manos de Casimiro aferraron con fuerza el bastón a la vez que lanzaba una mirada de rencor a Indalecio. Este hijo de puta se ríe de mí y me mira como un chico, pero alguna vez me pagará ese tono burlón y protector que usa conmigo. Medio loquillo fracasado, cornudo consciente, me trata como un trastornado, como un tipo inferior. Estoy seguro que cuando me vaya le dirá a Albino que ando mal de la cabeza y que no hay que tomarme en serio. Se levantó bruscamente y de golpe, con la cabeza baja, tomó su sombrero pirí y sin mirar a Indalecio ni a Avelino, murmuró entre dientes que ya era tarde y se marchaba. No quiso que Indalecio lo acompañase hasta la salida. No me puede ver, le contestó Indalecio a Avelino, en cuanto estuvieron solos. Es un neurótico. Hay 3 o 4 cosas que le rompen el corazón y el cerebro, pero son tan viejas que ya no tienen curación. Albino estaba pasmado e intrigado a la vez. No podía convencerse de que este Casimiro, que acababa de irse, fuera el mismo que le había impresionado tan fuertemente en su juventud. Es el drama del tiempo, le dijo Indalecio. Ese es el drama de Casimiro. El tiempo te deforma, te cambia, te vuelve otro y te destruye al final. Mírame a mí, mira esta barriga. E Indalecio, tomando con ambas manos su trazo vientre, se lo exhibió a su amigo. ¿Vos creés que a los 20 años yo tenía esta masa repugnante de carnaza? Pero si los 75 años que tiene Casimiro le agregás viejos resentimientos y penosos recuerdos de familias,
creyéndote además postergado políticamente, injustamente, volviendo. Entonces el drama del tiempo estalla con toda su fuerza, con toda su crudeza. Pero es cierto eso que yo oí de mi padre, que doña Casimira Zárate, la madre de Casimiro, tuvo 2 hijos con el general Caballero. Indalecio le respondió que en el pasado de doña Casimira Zárate, que ahora contaba alrededor de 90 años, había muchas cosas confusas. La trasguerra del 70 la sufrió siendo una muchacha de 13 años. Esos 2 hijos que tuvo junto y Policarpo Crespo, anteriores a su unión con Huertas, unos dicen que fueron del general Caballero y que Cayo Crespo los reconoció como suyos, y otros que eran realmente de este. Parece que este Cayo Crespo fue uno de los campas más leales que tuvo el general Caballero y que lo acompañó fielmente hasta su muerte. Todo ese pasado tan turbio pasa en el ánimo y en el carácter de Casimiro, que se empeña en arrancarle secretos de su vida a su madre, que está lela y pérdida de memoria, dijo Indalecio. Pero ya es más del mediodía, vamos a almorzar. ¿Y qué fue de ese Cayo Crespo?, preguntó Albino. Según me contó doña Amelia, ya que lo poco que yo sé de este asunto lo conozco por ella, ese Cayo Crespo se convirtió en jurista furioso en la época en que gobernaba el coronel Jara, siguiéndolo en las buenas y en las malas, hasta morir a su lado en Paraguarí. Mientras decía esto, Indalecio se dirigió a la mesa que Crisóstomo había puesto en la galería.